Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 7 equipos que pueden ser las revelaciones de la próxima temporada 2023-2024. Equipos que se han reforzado muy bien, que no han perdido tantos jugadores o si los han perdido los han reemplazado muy bien y que sobre todo han mantenido una muy buena base de futbolistas que para mí los va a convertir en cada una de sus ligas y por qué no también en alguna competencia internacional en alguna de las sorpresas y protagonistas del próximo año. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión respecto a estos 7 equipos y que también comenten otros que creen que también van a tener una buena temporada o que se han reforzado bien en este mercado de verano, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el primer equipo. Sin duda un equipo que todos vamos a coincidir, que ha hecho un mercado de pases muy interesante, tanto en cuanto a salidas como en cuanto a llegadas, y que vamos a querer ver de cara a la próxima temporada cómo rinde este equipo con estos nuevos jugadores, es el RB Leipzig. El Leipzig es un equipo que en la temporada 2022-2023 terminó tercero en la Bundesliga, fue campeón de la Copa Alemana, en los octavos de final de la Champions cayó y vapuleado por el Manchester City, recordemos que la serie terminó 8-1 con el famoso 7-0, y más allá de eso es un equipo que la próxima temporada va a estar disputando Champions. Es un equipo que además ha vendido a sus 3 principales figuras en mucho dinero. Josko Gvardiol se va al Manchester City a cambio de 90 millones de euros, Dominik Szoboszlai a cambio de 70 millones parte al Liverpool y también el caso de Christopher Nkunku que parte a cambio de 60 millones de euros al Chelsea. Además pierde jugadores como Konrad Laimer que se fue a el Bayern Múnich en condición de libre y Andrés Silva que se fue a préstamo a la Real Sociedad. Pero sin duda lo más interesante, además de la cantidad de dinero que ha recaudado, es la muy buena gestión que ha hecho en cuanto a refuerzos. Para reemplazar, por ejemplo, en la delantera a los jugadores que no van a estar, llega Luis Openda, el delantero belga que por los 43 millones que le pagaron al Racing de Lens se convierte en la compra más cara en la historia del Leipzig. Viene de una temporada en la cual jugó 42 partidos, marcó 21 goles en el fútbol francés, tiene 23 años y se suma también a la delantera Benjamin Sesko, este joven de apenas 20 años que llega desde el Salzburgo, del cual se ha hablado muy bien, del que se cree que puede llegar a ser el nuevo Haaland. Pagan 24 millones de euros por él, la temporada pasada jugó 41 partidos, marcó 18 goles y son 2 muy buenas alternativas para reemplazar a Nkunku, que era uno de los goleadores que había tenido en la temporada anterior. También se suman Christoph van Garner, este volante de 24 años, austríaco, que llega desde el Hoffenheim a cambio de 24 millones de euros. Jugó 36 partidos, marcó 7 goles y dio 7 asistencias. Y también en la posición de volante, y también austríaco, se suma Nicolás Seiwald, este volante de 22 años. 20 millones de euros le pagaron al Salzburgo, 43 partidos, 4 goles y 3 asistencias. Y son buenas alternativas para reemplazar quizás a lo que era Dominik Szoboszlai, sobre todo el caso de Van Garner, porque son volantes ofensivos. En la defensa, para reemplazar a Gvardiol, se la juegan por una promesa del Paris Saint-Germain, por el Chedi Bilbao, un jugador de apenas 18 años que jugó solamente 18 partidos la temporada anterior, pero que se habla que es una de las grandes promesas del fútbol francés. Pagan 15 millones de euros por él y es un jugador muy interesante. Y además suma a préstamo también para reemplazar tanto a Szoboszlai como a Nkunku a 2 jugadores de una gran temporada y de mucha juventud, que son el caso de Xavi Simons, el jugador del Paris Saint-Germain que llega a préstamo después de estar en el PSV, donde jugó 42 partidos, marcó 22 goles y dio 2 asistencias, un temporadón para él, y otro que no jugó tanto, pero que sin duda tiene mucho talento y muchas posibilidades, como es Fabio Carvalho, jugador portugués del Liverpool que tiene apenas 20 años y que llega a préstamo por esta temporada. Además, se suman a una base de jugadores que hace rato están, como Dani Olmo, como Timo Werner, como también Raun o Klosterman, y sin duda para mí va a ser un equipo que va a dar que hablar, sobre todo en la Bundesliga. Salimos de la Bundes para irnos a la Premier ahora. Para mí un equipo que también se ha reforzado muy bien y tiene una base muy interesante de jugadores es el Aston Villa. Los villanos vienen de terminar la temporada anterior séptimos en la Premier, de la mano del español Unai Emery, lo cual les dio la posibilidad de volver a Europa para jugar la Conference League, la tercera competencia. Trajo 3 refuerzos muy interesantes y tiene una base muy buena de jugadores. Moussa Diaby sin duda rompe el mercado, llega a la Premier desde el Bayer Leverkusen a cambio de 55 millones de euros, viene a jugar 48 partidos, 14 goles y 11 asistencias en el fútbol alemán. Pau Torres, defensor de selección española, deja el Villarreal por 33 millones de euros y también se va a estar sumando al Aston Villa. Y Yuri Tielemans, que no viene a tener una buena temporada en el Leicester, que obviamente con el descenso perdió gran parte de sus jugadores, pero llega en condición de libre
tiene 26 años y es un jugador que todos sabemos lo que puede llegar a aportar, sobre todo por su versión en Mónaco y en sus primeros años en Leicester. Se suman estos tres muy buenos refuerzos a nombres como Jacob Renzi, como Oli Watkins, como Douglas Luiz, como Boubacar Camará, como el Dibu Martínez, como Emiliano Buendía, Leon Bailey, Moreno, Matty Cash, que sin duda para mí lo convierten al Aston Villa en uno de los planteles más completos de la Premier, con más variantes y que puede llegar a pelear seguramente dentro de lo que es meterse en el Big Six que tantas veces cuesta tanto en la Premier. Nos vamos ahora al fútbol francés para hablar de un equipo histórico, que es el Olympique de Marsella. Equipo que en la temporada 22-23 terminó en tercer lugar, lo cual le da la posibilidad de jugar las rondas previas de la Champions para intentar ingresar en fase de grupos. Pierde dos jugadores históricos e importantes con una edad ya avanzada que se van en condición de libre. Alexis Sánchez, que había tenido un muy buen año el chileno, muchos goles había marcado. Y Dimitri Payet, histórico volante que no había tenido su mejor temporada, pero para mí se reforzó muy bien. Trajo jugadores como Iliman Ndiaye, el delantero del Sheffield United, que llega a cambio de 17 millones de euros. Viene una temporada en la cual en la segunda división inglesa marcó 15 goles y dio 2 asistencias. También a la delantera llega en condición de libre Pierre-Emerick Aubameyang, es cierto, con poco rodaje en Chelsea, ya tiene 34 años, pero un delantero que tiene jerarquía y que en el fútbol francés, sobre todo en el Saint-Étienne, le fue muy bien. Llega también desde la Championship Ismail Assar, este extremo también senegalés, de 25 años a cambio de 13 millones de euros, viene a jugar 39 partidos, dar 10 goles y 6 asistencias. Llega también en la mitad de la cancha otro buen jugador como Geoffrey Kondogbia, el ex jugador del Atlético de Madrid, llega a cambio de 8 millones de euros, no tuvo tanta continuidad, pero es un jugador que también en la liga francesa le ha ido muy bien en su etapa en Mónaco y también refuerza muy bien el lateral izquierdo con Renan Lodi, un jugador que también llega al Atlético de Madrid, más allá que la última temporada estuvo a préstamo en el Nottingham Forest y por el cual pagan 13 millones de euros. Se suma a la base de jugadores que tiene como Matteo Guendouzi, como Rongier, como Cengiz Under, como Vitinha, como Malinovskyi, como Jonathan Klaus o como Unai, y me parece que el Marsella va a ser un equipo que también va a tener un buen rendimiento en la próxima Ligue 1 y habrá que ver en qué competencia europea lo vamos a estar viendo. Nos vamos ahora para Italia y vamos a hablar de la Roma, el equipo dirigido por José Mourinho, que en la temporada anterior terminó en sexto lugar en la Serie A, lo cual le valió el lugar para clasificar a la Europa League, que justamente esta competencia viene a ser finalista, así que intentarán esta temporada poder de una vez por todas quedarse con el título. Que pierde un jugador importante que se va a Arabia, que es Roger Ibáñez, el central brasileño, y por lesión durante media temporada no va a contar con su número 9 titular, que es Tammy Abraham, pero la verdad es que se ha reforzado muy bien y a un costo bastante bajo. Llegan, por ejemplo, Evan Ndika desde el Eintracht Frankfurt, este central francés de 23 años, que jugó 44 partidos, marcó 2 goles y llega libre siendo uno de los agentes libres más codiciados para mí, y se lo lleva a la Roma justamente para reemplazar a Ibáñez. Y también en la saga llega a préstamo Diego Llorente, el español de 29 años que llega desde el Leeds, que acaba de descender. También desde el Leeds, pero en el lateral izquierdo llega el danés Rasmus Christensen a préstamo, otro jugador interesante para sumar en esa posición. Y también suma en la mitad de la cancha un jugador que para mí, si vuelve a tener continuidad, puede ser importantísimo, como Josué Aouar, el argelino que viene libre desde el Lyon de 25 años, que no tuvo mucha continuidad en la última temporada, pero que es un muy buen volante con mucho talento, y si Mourinho lo logra recuperar, la verdad que me parece que puede llegar a funcionar muy bien. Se habla de que Renato Sánchez está al caer, el jugador del Paris Saint-Germain, y que además van a ir por un 9, que habrá que ver finalmente quién es ese nombre para reemplazar a Abraham. Sumado a jugadores como Paulo Dybala, que además se ha quedado, había mucho temor en Roma que paguen la cláusula y se lo lleven, finalmente no va a ocurrir. Spinazzola, Pellegrini, la verdad que la Roma tiene una muy buena base para, ¿por qué no ilusionarse con pelear la Serie A la próxima temporada? Volvemos ahora al fútbol alemán para hablar del Bayer Leverkusen. Un equipo que de la mano de Xabi Alonso tuvo un buen cierre de temporada anterior, terminó sexto en la Bundesliga, llegó a semifinales de la Europa League, que tuvo algunas pérdidas, es cierto, como les comentaba, Diaby se fue a jugar al Aston Villa a cambio de 55 millones de euros, también a Mitchell Bakker, que se fue al Atalanta, el lateral izquierdo, o Kerem Demirbay, que se fue a jugar al fútbol turco, pero más allá de eso creo que ha reforzado muy bien los jugadores que se han ido y también ha traído algunos refuerzos. Por ejemplo, en el centro delantero llega Víctor Boniface, el delantero nigeriano de 22 años, llega desde el Unión Saint-Gilloise a cambio de 20 millones y medio de euros, viene a jugar 55 partidos, 22 goles y 12 asistencias, llega con experiencia además Granit Xhaka, que llega desde el Arsenal a cambio de 15 millones de euros, viene a jugar 47 partidos, 9 goles, 7 asistencias.
Jonas Hoffmann, este extremo derecho de 30 años, llega a cambio de 10 millones de euros desde el Borussia Mönchengladbach. Tuvo una muy buena temporada la pasada, 33 partidos, 14 goles y 12 asistencias. Suma a uno de los laterales derechos que se hablan de mucho futuro en Brasil, que es Arthur, que llega desde el América Mineiro, 7 millones de euros por el jugador de 20 años. Y también suma en el lateral izquierdo un muy buen jugador como Alejandro Grimaldo, que llega libre desde el Benfica, el español de 27 años, y viene de jugar 54 partidos, marcar 8 goles y dar 16 asistencias. Realmente pocos laterales deben tener esos números en la última temporada en el fútbol europeo. Sumado a una muy buena base de jugadores jóvenes como Florian Wirtz, como Jeremy Frimpong, como también Piero Hincapié, como el caso de Edmond Tapsova o Ezequiel Palacios, creo que el equipo de Xabi Alonso, con más trabajo y con estos refuerzos, puede hacer cosas serias en el fútbol alemán. Volvemos al fútbol francés para hablar de un equipo que me encanta, que tiene realmente muy buenos jugadores y que generalmente saca buenos jugadores, y habrá que ver esta temporada con esta camada, que es el Stade de Reims. Un equipo que viene a hacer una buena temporada, realmente terminó cuarto, lo cual la clasifica a la Europa League. Ha sumado algunos jugadores muy interesantes. El único que perdió es Leslie Osuchuk, este futbolista francés que se fue a cambio de 27 millones de euros al Chelsea, pero ha sumado justamente en la mitad de la cancha a Enzo Lefebvre, que fue una de las revelaciones de la pasada temporada en el fútbol francés, el jugador de 23 años que llega desde el Oriente a cambio de 20 millones de euros, 36 partidos, 6 goles y 5 asistencias, y también al muy buen jugador que es Ludovic Blas, que llega a cambio de 15 millones de euros desde el Nantes y viene a jugar 51 partidos, marcar 12 goles y 8 asistencias. Y también se habla que en la mitad de la cancha se puede llegar a sumar el serbio Nemanja Matic, que llegaría desde la Roma con mucha experiencia en la Premier. Pero lo más interesante para mí del Reims es que ha mantenido la base de muy buenos jugadores jóvenes que tiene. En la delantera con Amine Gouiri, Martín Terrier, Jeremy Doku, Arnal Calimuendo, también ya en la parte defensiva y en el medio campo, Arthur Theate, Louyo Mayer, Desire Doué, Adrien Truffert. Realmente una muy buena base de jugadores que siguen siendo jóvenes, que seguramente van a seguir creciendo, y sumado a los refuerzos que van a traer en la mitad de la cancha, me hacen creer que el Stade de Reims va a tener una muy buena temporada también la siguiente. Y para finalizar, quizás algunos me digan esto no es sorpresa porque es un equipo grande, es un equipo que ya nos podemos imaginar que va a pelear por cosas, pero teniendo en cuenta que el Arsenal es un equipo que sacando la temporada pasada en general no venía teniendo grandes temporadas, realmente creo que puede ser una temporada en la cual sea un punto y aparte y el equipo corone con un título. Quizás en los otros casos son más que van a tener un buen año o que pueden llegar a pelear un título, pero creo que el Arsenal realmente se ha armado con los refuerzos que trajo y la base que ha mantenido para pelear seriamente por la Premier como la temporada pasada, que lamentablemente terminó entre comillas pecheándole al final. Un equipo dirigido por Arteta, que terminó segundo, que rápidamente terminó afuera de la Europa League, que ahora va a estar jugando Champions, que en su primer torneo del año ya ha ganado la Community Shield en los penales frente al Manchester City, que el único jugador que pierde importante es Xhaka, que se fue al Bayer Leverkusen, y que ha traído 3 jugadores muy interesantes. Declan Rice en la mitad de la cancha, 116 millones de euros pagaron por el volante del West Ham. Kai Havertz, el delantero, podemos decir, alemán, que se fue del Chelsea por 75 millones de euros. Y Jurrien Timber, este joven de los Países Bajos, que dejó el Ajax a cambio de 40 millones de euros. 3 jugadores que en el primer partido de la temporada importante, la final con el City, fueron titulares y que creo que sin duda le van a aportar a un equipo que ya tenía muchas variantes lo que le va a faltar, la jerarquía, quizás en momentos en los cuales algún jugador se lesione, que lo pasó la temporada anterior, justamente ese recambio para que el equipo pueda dar el salto de calidad y finalmente consagrarse con un título importante. Así que veremos qué pasa con estos 7 equipos. Realmente algunos se han reforzado muy bien, otros han mantenido la base que tenían, que seguramente van a seguir creciendo, pero son 7 equipos que para mí hay que mirarlos y tenerlos en cuenta de cara a la próxima temporada, porque para mí pueden llegar a ser sorpresa. No mucho más para decir, espero que se suscriban al canal y activen la campanita, que me sigan en las redes sociales y también en el canal secundario, y sin dar mucha más vuelta, los dejo y nos vemos mañana en un próximo video.